menor concentración, como lo hace a través de una proteína transmembrana, entonces sería una difusión facilitada. Las difusiones simples más que todo son para sustancias que sean liposolubles, eso quiere decir que pueden atravesar la membrana plasmática con facilidad sin la proteína transmembrana. Puede ser una sustancia esteroideas, puede ser unas hormonas esteroideas, porque el esteroide son sustancias lipídicas, tiene lípido. Y por esa razón, como no tiene carga eléctrica, puede atravesar la membrana plasmática de manera libre, sin proteína transmembrana. Entonces, con la información de la diapositiva anterior, se supone que el transporte activo va en contra del gradiente de concentración, o sea que va en contra de la difusión facilitada. Como el sodio por difusión simple va del líquido extracelular al líquido intracelular, ¿verdad? Que sería la parte de arriba el líquido extracelular y la parte de abajo el líquido intracelular, que es lo que se muestra aquí, porque hay mayor concentración de sodio fuera de la célula que dentro de la célula. Estos gradientes de concentración iría en esta punta de la flecha hacia abajo por difusión simple. Y el potasio iría por difusión simple del líquido intracelular al líquido extracelular. La bomba sodio-potasio, que es una proteína transmembrana, es una bomba, o sea que consume ATP y produce el efecto inverso. Arrastra el sodio y saca el sodio del líquido intracelular al líquido extracelular y mete potasio del líquido extracelular al líquido intracelular. En la misma proporción, no. Saca 3 sodios e ingresa 2 potasios. ¿Por qué esto es importante? Porque si este es el líquido intracelular, en la parte de abajo, y en la parte de arriba representa el líquido extracelular, me está sacando más carga positiva de lo que está metiendo dentro de la célula, ¿cierto? Eso quiere decir que como está sacando más carga positiva de lo que está ingresando, entonces aquí hay como fallas o disminución de carga positiva dentro de la neurona o de la célula. Entonces, esta célula en el líquido intracelular se carga negativamente. Como se carga negativamente, entonces normalmente dentro de la neurona es negativo y fuera de la neurona es positivo. Y en parte es gracias a la bomba sodio-potasio. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior de los aniones orgánicos que se encuentran en el líquido intracelular? Aniones significa carga negativa. O sea, de que otra característica que mantiene dentro de las células con carga negativa es la presencia de proteínas con cargas negativas. O sea, que hay dos elementos que mantienen a la célula dentro de la célula con cargas negativas. La presencia de la bomba sodio-potasio y que haya proteínas de cargas negativas dentro de la célula. Y como nuestra célula de estudio es la neurona, eso quiere decir de que las neuronas están cargadas negativamente es por la bomba sodio-potasio y las proteínas que se encuentran dentro de las neuronas. Y por fuera de la neurona están cargadas positivamente. ¿La bomba sodio-potasio es la única bomba que existe en la membrana plasmática? No, existen muchísimas bombas, múltiples bombas, ¿sí? Esta es la representación de la bomba sodio-potasio, ¿ok? Lo que representa esta diapositiva es el mecanismo por el cual se consume el ATP y también cómo se extrae e ingresa los iones, tanto el sodio cuando se extrae como el potasio cuando se ingresa a la neurona. Sin embargo, no voy a tener paso por paso cómo realiza el paso, ¿sí?, de ese transporte de iones. Simplemente lo que me interesa es que existe una bomba que transporta iones, el sodio y el potasio. Hay unos transportadores activos de hidrogeniones, por ejemplo, y de calcio. Fíjense. Exporta calcio de líquido intracelular al líquido extracelular e ingresa hidrogeniones, por ejemplo, de líquido extracelular al intracelular.
Lo importante aquí es que el transporte activo va en contra del gradiente de concentración y la difusión simple y facilitada va a favor del gradiente de concentración. Otra característica que hay que tomar en cuenta, esto sí desde el punto de vista físico, es las cargas que presentan las moléculas en los átomos. Fíjense que por regla universal, fíjense que aquí los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen, ¿sí? Imagínense que sean dos que estén interactuando, entonces hay una repulsión de las cargas. O que haya dos átomos con cargas negativas o dos moléculas con cargas negativas, hay repulsión, ¿ok? De sus cargas. Pero si hay una molécula o un átomo con carga negativa y hay otra molécula o átomo con carga positiva, entonces estas moléculas se pueden unir por atracción, por diferencia de polaridad. Entonces, tomando en cuenta lo que se ha explicado de la difusión simple y facilitada y el transporte activo, que allí comanda desde el punto de vista químico el movimiento de las moléculas o los átomos. Y hemos hablado desde el punto de vista físico que las cargas eléctricas, dependiendo de su naturaleza, puede ser de que se repelen o se atraen. Entonces, estamos hablando que el elemento, el átomo o la molécula que tenga carga eléctrica y por ser molécula, desde el punto de vista químico, con su carga, entonces hay dos fuerzas por el cual la molécula o el átomo con carga se mueven. Se mueven por el punto de vista químico por diferencia de concentración, por difusión, y también se va a mover por fuerza eléctrica, bien sea por repulsión o bien sea por atracción. Entonces lo que está representado aquí en la imagen son dos cuadros, ¿sí? Esos cuadros representan un espacio, un volumen A y un volumen B, ¿ok? Parecido al ejemplo del transporte activo. Y aquí está separado por una línea amarilla que representa la membrana plasmática. La flecha azul representa la fuerza eléctrica. ¿Qué quiere decir? Fuerza es algo que, aplicado a un objeto, le imprime movimiento, aceleración. ¿Entendido? En esa definición y en ese contexto lo vamos a definir para acá. O sea que esto es como la fuerza que hace que se mueva algo. En este caso sería una molécula o un átomo. ¿Ok? Entonces, gracias al campo eléctrico, entonces utiliza su fuerza para mover al átomo o a la molécula que tengan cargas. ¿Ok? Y la fuerza química está representada por la flecha amarilla. La fuerza química es la difusión que hemos hablado, la difusión simple, la facilitada, entre otras. Imagínense que el compartimiento A representa al líquido intracelular, que sería este. ¿Por qué líquido intracelular? Porque la P significa proteínas, y como las proteínas dentro de la neurona o de la célula tienen cargas negativas, entonces aquí estamos hablando de líquido intracelular. Por ende, el compartimiento B representa al líquido extracelular. Imagínense que vamos a comenzar con el sodio. El sodio, en la concentración, que es masa sobre volumen, la masa está representada en mil equivalentes. La masa puede estar representada por moles, por equivalentes, ¿sí? Por osmolaridad, etc. Entonces, aquí estamos representados por equivalentes, que es masa dividido entre un volumen, que es litros, entonces estamos hablando de concentración, ¿sí? En el lado A, que es el líquido intracelular, está 80 miligramos sobre litro, mientras el compartimiento B, que es el líquido extracelular, contiene 40 miligramos sobre litro, ¿ok? Esto es un ejemplo, un caso hipotético, ¿entendido? Sabemos que normalmente el sodio está más concentrado en el líquido extracelular, pero este es para explicarles el contexto de cómo interactúan las fuerzas químicas y eléctricas.
Desde el punto de vista químico, por difusión, ¿hacia dónde se iría el sodio? ¿Del líquido intracelular al líquido extracelular o del extracelular al intracelular? Pues iría justamente del líquido intracelular al extracelular. ¿Por qué? Porque está mayor concentrado en el líquido intracelular al líquido extracelular. Se supone que ahí sería por fuerza química y la flecha roja iría hacia esta dirección, de líquido intracelular al líquido extracelular. ¿Ok? Por fuerza química. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? El sodio es carga positiva y las proteínas es carga negativa. Las proteínas normalmente no atraviesan la membrana plasmática, ¿ok? Existen proteínas transmembranas sí, pero no traspasan, o sea, de un líquido a otro, ¿ok? Como en este caso las proteínas que están aquí difundidas en el líquido intracelular, o sea que se mantienen aquí y tienen cargas negativas. Pero el sodio tiene cargas positivas. Y les dije que polos opuestos se atraen. Entonces, ¿cómo se atrae? Se supone que, y este es el lugar donde se encuentran las proteínas, por atracción va a querer al sodio tenerlo aquí en el líquido intracelular, por atracción. Entonces, por fuerza eléctrica, iría del líquido extracelular al líquido intracelular por atracción eléctrica. ¿Ok? Eso quiere decir que por fuerza química iría del líquido intracelular al extracelular, pero por fuerza eléctrica iría del extracelular al intracelular. Entonces, por fuerza química, difusión, intracelular, extracelular. Y por fuerza eléctrica, extracelular a intracelular. Entonces, como ambas flechas son de igual magnitud, pero en sentido contrario, entonces prácticamente las fuerzas de salida es igual a la fuerza de entrada, química y eléctrica. Entonces el sodio va a mantener un equilibrio de fuerzas, tanto químicas como eléctricas, y no va a predominar ni la salida ni la entrada de ese ion. ¿Ok? Tomemos otro ejemplo, el cloro. El cloro está mayor concentrado en este ejemplo en el líquido extracelular y menor concentrado en el líquido intracelular. Por fuerza química, iría del líquido extracelular que está mayor concentrado al líquido intracelular que está menor concentrado. ¿Okay? Representaba la fuerza química. Pero la proteína, como es negativa, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la carga eléctrica del cloro que es negativa. Y polos iguales se repelen. Como se repele, la proteína intenta repeler al cloro del líquido intracelular al líquido extracelular. Y ocurre al revés. Y como ambas flechas están en igual magnitud, pero en sentido contrario, entonces ahí hay un equilibrio de entrada y salida de cloro. ¿Ok? Esa entrada y salida de cloro es porque las fuerzas química y eléctrica son iguales, pero en sentido contrario. ¿Qué pasa? Que ese voltaje se puede sacar mediante este cálculo de fuerza química y eléctrica y da un voltaje de